Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en el encuentro de prácticas significativas de la Universidad Católica Luis Amigó. El evento de hoy es una invitación de la licenciatura en lenguas extranjeras y la licenciatura en educación infantil. Es nuestro cuarto encuentro formativo de este semestre donde vamos a donde vamos a escuchar el tema sobre inteligencias múltiples y la evaluación de aprendizaje en el contexto educativo desde la primera infancia hasta la secundaria. En un primer momento de este encuentro, en los primeros 10 minutos, nuestra magíster Dubis Rincón nos estará hablando sobre la maestría en neuropsicopedagogía de la Universidad Católica Luis Amigó. Le damos el paso a nuestra magíster. Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Me confirman cómo me escuchan? Bien, buenas tardes. Súper. Bien. Bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Facultad de Educación y Humanidades, en cabeza de la decana, de la profesora Sandra Clavijo, directora del programa, a María Isabel y a todos los profesores que conforman la facultad por haberme invitado a este espacio para compartir con ustedes información relacionada con la maestría en neuropsicopedagogía de la Universidad Católica Luis Amigó. Como se lo indicaba María Isabel, mi nombre es Dubis Marcela Rincón y soy la coordinadora de la maestría. Voy a permitir compartir pantalla para mostrarles algo acerca de la maestría, pero en un primer momento, como para que entremos en sintonía con lo neuro, quiero proponer que ya ahí me escuchan un poco mejor. Quiero proponer que empecemos hablando un poco de eso o de un mito muy común que aparece dentro del conocimiento popular sobre el uso del cerebro. Ay, permítame un momento porque no me permite compartir toda la pantalla. Listo. Luis, qué pena, puedes acercarte un poco al micrófono porque escuchamos un poco pasito. Muchas gracias. Listo, gracias María. Tengo problemas aquí con mi presentación. Pero bueno, para no robarles tiempo, entonces quisiera que pensáramos un poquito en ese mito muy común que aparece dentro del conocimiento popular sobre que nosotros utilizamos solamente el 10% de la capacidad cerebral. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Rápidamente que me pudieran escribir aquí en el chat. ¿Es verdad o es mentira, mito o realidad? Mito. Ok. ¿Quién da más? ¿Quién dice que por supuesto es una realidad, que no alcanzamos a usar solamente? Mito. Pienso que es un mito. Ok, muy bien. Yo diría que pues en cierto modo tiene una verdad, porque uno tiene muchas capacidades, pero no alcanza a desarrollarlas. O no busca pues como desarrollar esas habilidades que uno puede enfocarse, ¿cierto? Ok, bueno. Quiero contarles que al respecto, ay, ¿me escuchan bien? Dubis, qué Sí, pena, Luis, te escuchamos bien. te interrumpo. Para recordarles a los asistentes que apaguen las cámaras, por favor, para que no nos distraigan. Gracias. Dios. Listo. Quiero intentar si por fin puedo compartirles. Bueno, la mayoría de ustedes indica que es un mito, ¿sí? Y esto tiene una razón, ¿sí? Digamos que esta información se expandió a partir de una afirmación
que se hizo en algún momento, pero en realidad este es un mito, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente nosotros no usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Allí cuando estamos sentados, escuchando a través de una pantalla, estamos utilizando gran parte de nuestro cerebro porque no solamente estamos escuchando, sino que estamos viendo, estamos atendiendo, estamos memorizando, también estamos recordando y eso implica usar todo nuestro cerebro. Entonces, este mito, digamos, aparece cuando se creía que el cerebro funcionaba como por partecitas, como que las funciones estaban asociadas a partecitas del cerebro. Hoy entendemos que nuestro cerebro funciona a través de redes neuronales, es decir, que se involucran varias partes del cerebro para poder dar cuenta de procesos cognitivos o de funciones cognitivas y habilidades, ¿sí? De modo que si solo usáramos el 10% de nuestro cerebro, ¿cierto? No podríamos atender a múltiples tareas como lo hacemos. Bien, ya que entramos en el tema de la neuro y que entramos un poco hablando del cerebro, mi intención es poderles presentar la maestría en neuropsicopedagogía. La maestría en neuropsicopedagogía es una maestría en investigación que se oferta en modalidad presencial con encuentros cada 15 días. Es una maestría que se compone de 4 semestres, es decir, que son 2 años, 47 créditos y es un programa que pertenece a la Facultad de Psicología, Ciencias Sociales y a la Facultad de Educación. Es un programa que nace desde las dos facultades y de alguna manera involucra tanto a profesionales en psicología como a profesionales en educación. ¿Qué buscamos nosotros en esta maestría? ¿Qué queremos, en qué queremos profundizar? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Qué nos preocupa? ¿Sí? Nosotros lo que queremos es poder formar personas profesionales capaces de realizar una lectura juiciosa y rigurosa de los procesos de enseñanza y aprendizaje a la luz de las neurociencias, ¿sí? Nos interesa saber cómo ocurren esos procesos cognitivos que subyacen al aprendizaje, ¿sí? Y a los procesos de enseñanza. ¿Qué pasa allí con ese cerebro que está aprendiendo y ese cerebro que está también enseñando? ¿Sí? Entonces hablamos básicamente de que nuestro interés está en los estudiantes, pero también está en los docentes. Ese es nuestro propósito de formación, de modo que es un programa que llama no solamente a psicólogos, sino que también los llama a ustedes, los educadores, y creo que en mayor medida ustedes, que son quienes están insertos en los contextos escolares todo el tiempo y quienes son los que ven las problemáticas de esos contextos a diario. ¿Sí? Entonces aquí en este programa vamos a encontrar la posibilidad de entender cómo ocurren los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también qué pasa cuando hay trastornos en el aprendizaje y yo como docente, ¿qué puedo hacer más allá de querer dar un diagnóstico, porque esa no es nuestra función, sino qué hago, cómo entiendo, cómo comprendo y cómo puedo intervenir esa dificultad en el aprendizaje que enfrento a diario en el aula de clase? ¿Qué puede hacer el magíster en neuropsicopedagogía? Digamos, ¿en dónde lo puedo ocupar? ¿Para qué puede ser bueno cuando se gradúe de la maestría en neuropsicopedagogía? Encontramos que el perfil ocupacional del magíster en neuropsicopedagogía es muy interesante porque puede proponer, formular, implementar y llevar a cabo proyectos de investigación que involucren los procesos de evaluación e intervención neuropsicopedagógica. ¿Pero qué es eso de la neuropsicopedagogía? Pues bien, les cuento que la Universidad Católica Luis Amigó, como pionera de estos programas, ha propuesto la neuropsicopedagogía como un campo de acción donde convergen 3 disciplinas importantes: la neuropsicología, la psicología y la pedagogía. ¿Sí? Entonces, desde esa postura vamos a poder proponer proyectos
formularlos, implementarlos y ejecutarlos. Pero asimismo vamos a poder generar acciones, ¿cierto?, que permitan la transformación de esos contextos educativos y de, digamos, también generar políticas públicas en educación basados también en la necesidad de generar procesos de inclusión. Como entonces nuestro perfil ocupacional acude en gran medida al tema de la investigación y de la intervención, quiero contarles o quiero presentarles aquí y compartirles algunos de los avances en investigación que han logrado los estudiantes y hoy graduados de la maestría en neuropsicopedagogía, contarles que nuestros graduados tienen un alto impacto a nivel internacional. Vemos aquí un artículo de investigación producto de la investigación que realizaron dos estudiantes, Alejandra Bustamante y Luis Eduardo de Ángel, con dos docentes de la universidad y quienes lograron publicar su trabajo de grado en una revista muy importante como lo es esta de Ciencia Aplicada, y es una revista que se encuentra en un cuartil A, en un cuartil 1, entonces es decir, es una revista top, es una revista que tiene una alta posibilidad de difusión, de consulta, entonces esto quiere decir que a nuestros graduados los están leyendo en otras partes del país, del mundo. Entonces ellos acá trabajaron, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con ansiedad en personas que son infractores de la ley. ¿Sí? Pudieron hacer un análisis comparativo de los procesos cognitivos que estaban influenciados por la ansiedad. Asimismo, contarles que otros de los graduados en este momento de nuestro programa, por ejemplo, el caso de Carolina, quien es licenciada en educación física, y de Jennifer, que es licenciada en educación preescolar, trabajaron todo el tema del impacto del deporte en la cognición social. Y a partir de su trabajo pudieron hacer esta publicación también en un journal de educación y deporte, que también se encuentra en un muy buen nivel, en un cuartil 1. Eso quiere decir que es una revista altamente consultada y que, por supuesto, Carolina y Jennifer, como los docentes de la universidad, están siendo leídos en otras partes del mundo. Entonces, con esto quiero dejar abierta la invitación para ustedes, para que ustedes se animen a participar de nuestros posgrados. No solamente está la maestría en neuropsicopedagogía, sino que está la especialización en neuropsicopedagogía infantil, con la cual hoy hay planes coterminales. La maestría está adelantando la gestión para posterior aprobación del plan coterminal, pero por lo pronto la especialización tiene abierta las inscripciones para los planes coterminales. ¿Cómo funciona eso de los coterminales? Sencillamente usted va a adelantar créditos de posgrado en su pregrado. Entonces, para ello, yo le recomiendo que se ponga en contacto con la coordinadora de la especialización, Luisa Correa, y si está interesado en la maestría posterior digamos, en el momento en que se logran los coterminales o posterior a que usted se gradúe, pues se ponga en contacto conmigo. Sepan que hay una opción de formación muy interesante para ustedes como licenciados, como docentes, y que hace parte de su universidad, de su alma mater, y que qué rico que puedan hacer parte de este grupo de personas que están estudiando esos procesos de enseñanza-aprendizaje a la luz de las neurociencias. Nuevamente agradecerles por este espacio. María, yo no les robo más tiempo, es simplemente seducirlos a que entren a la página de la universidad, revisen la información de los posgrados y estamos atentos a cualquier pregunta. Luis, ¿tú nos puedes regalar, por favor, tu teléfono, tu nuevo correo electrónico, dónde te podemos encontrar? Claro que sí, yo les voy a copiar aquí en el chat. Sin embargo, el correo de la maestría es maestría.neuropsicopedagogía@amigo.edu.co. Les voy a compartir el de la especialización en neuropsicopedagogía y se los dejo aquí en el chat.
Luis, muchísimas gracias. Bueno, ti, continuamos con nuestros ponentes especialistas en el tema. Y antes de pasar, quiero darles algunas indicaciones frente a este evento. Primero, por favor, desconectar sus cámaras y micrófonos. Así facilita más que los ponentes se concentren y puedan realizar todo tipo de apreciaciones. Al momento de que ellos de pronto les hagan una pregunta o interacciones, claro, porque podemos prender nuestros micrófonos y nuestras cámaras. Lo segundo es que no deben de escribir la palabra presente en el chat, ya que tenemos una extensión de Google, el cual toma asistencia de manera inmediata. Después de que la persona dure la mitad del encuentro formativo, les toma asistencia de forma inmediata. Cualquier duda, inquietud, podemos estar escribiendo en nuestro chat. También quiero indicarles que después de que terminemos esta charla, se les va a mandar al correo electrónico las diapositivas de nuestros ponentes. El certificado lo pueden descargar desde la página de la Universidad Católica Luis Amigó del sistema académico, pero además en su correo van a encontrar el canal de YouTube de la práctica de la licenciatura en educación infantil con esta grabación. Recuerden que esta invitación es de la licenciatura en lenguas extranjeras y la licenciatura en infantil de la Facultad de Educación y Humanidades. Le damos paso a nuestras gran invitadas. Como primero tenemos a la magíster Diana Marcela López Roja, magíster en Neuropsicología y Educación, y a nuestra magíster Erika Marcela Restrepo Bolívar, magíster en Enseñanza, Aprendizaje de Lenguas Extranjeras. Ellas son docentes en la Universidad Católica Luis Amigó, aproximadamente 4 años, cada una en diferentes programas como el inglés y infantil, y esperamos que sea de gran apoyo, de gran ayuda esta conferencia. Damos paso a nuestra magíster Diana López para que nos pueda contar sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias María por esa introducción. Regálenme un segundito. ¿Me están viendo? Yo espero que sí. ¿Y escuchando? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, Diana, señora. estamos perfectos. Listo, perfecto. Entonces, buenas tardes para todos y todas. Qué rico la participación de tantas personas. Saludar entonces a nuestros estudiantes. También tenemos la compañía hoy de egresados de algunas agencias de práctica y sobre todo agradecer a la Facultad de Educación por esta invitación, por tenernos en cuenta para acompañar también estos encuentros formativos. Y hoy entonces es el último, entonces qué rico acompañarles. María Isabel les contaba entonces que soy profe de la Luis Amigó. Creo que a muchos de ustedes he tenido la fortuna de darle clase. Soy especialista en intervenciones psicosociales y magíster entonces en neuropsicología y educación de la Universidad Internacional de La Rioja de España. Entonces hoy nos convoca un tema súper interesante que me apasiona y espero que ustedes salgan satisfechos con lo que vamos a aprender hoy. Eso no se trata de un recetario y una pócima mágica que te va a decir que todo en tus planeaciones, que todo en contexto educativo va a salir de manera exitosa, pero sí va a aumentar las posibilidades y el abanico que tenemos como maestros de conocer estrategias y poder enriquecer nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, sin más preámbulo, les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito. También quiero saludar a algunos padres de familia que se han conectado. Entonces, como tenemos población de primer semestre, tenemos población de último semestre, egresados y familias, voy a utilizar un lenguaje sencillo, entonces, para realizar mi presentación. Como yo ya no veo el chat, solamente veo mi presentación, me confirman si la están viendo. Sí, profe Diana, está súper bien. Gracias, María. Me vas Sí, diciendo vemos. también del tiempo, porque yo me apasiono y a mí se me olvida. Y es que es viernes, estoy más contenta. Bueno, chicos y chicas, entonces, primero, nuestro tema, antes de hablar de inteligencias múltiples, vamos a hablar de ese autor o de esas posturas que se han dado a través del tiempo. Entonces, cuando yo hablo de los principios básicos de las inteligencias múltiples, de la primera persona que yo voy a hablar, y yo sé que ustedes lo han visto de pronto en las clases de neuro, va a ser de Gardner, ¿cierto? Él fue uno de los que creó las inteligencias múltiples. Luego, Thomas Armstrong, que también es un neuropsicopedagogo, nos va a dar otros aportes, pero con respecto
apoyo a la neurodiversidad y a la inclusión, es decir, que va articulando las ideas de Gardner a las de Thomas Armstrong. Y por último vamos a tener como referente a Daniel Goleman, que también lo han escuchado, sobre la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué hace Goleman? Va a tomar la inteligencia emocional, pero retomando la intrapersonal y la interpersonal de Gardner. Lo primero que vamos a hablar, ¿qué es la inteligencia? Y yo sé que tenemos de pronto una idea tradicional de qué es la inteligencia. ¿Quién nos quiere contar? Cuando ustedes están en los contextos educativos y ven la palabra inteligencia, ¿a qué se refiere? Día 1, de 201. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo considero inteligencia como la capacidad de adaptación del ser humano en el entorno en que se encuentre. Muy bien, por ahí es el asunto. Resulta, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más iba a decir algo? Sí, Profe, yo. también hace parte de lo que son los procesos psicológicos que tienen los seres Procesos humanos. psicológicos. Listo. Y la última. Profe, hola. Hola. Para mí es como la capacidad de resolver problemas. O sea, usando todo lo que tengo es poder resolver una situación. Exactamente, mis profes. Resulta que la inteligencia, hace años pensábamos que solamente era el coeficiente intelectual. Y uno decía, ve, qué niño tan brillante y tan inteligente, pero no teníamos en consideración las inteligencias múltiples. Entonces, Gardner, ¿qué nos va a decir? Desde un enfoque, él nos va a hablar de una visión pluralista de la mente. Y nos va a hablar entonces que hay unas facetas cognitivas que juegan en una puesta en común con los potenciales cognitivos, y los estilos cognitivos. Entonces, ¿qué pasa? La neurociencia en el 2001 va a decir, bueno, vamos a ingresar a estudiar el cerebro, pero no solo desde la parte anatómica, sino desde las funciones de cada una de las áreas específicas que tiene el cerebro. Entonces, Gardner va a decir, yo pienso y considero que son 8 inteligencias. ¿Y qué va a decir la neurociencia? Bueno, asociemos esas inteligencias múltiples a una parte del cerebro y vamos a mirar cómo podemos potenciar los aprendizajes y si hay alguna alteración, cómo puede, inclusive el cerebro tiene la capacidad cuando se realiza la motivación pertinente de poder responder a esa motivación y suplir la necesidad, pero con otra habilidad, ¿sí? Es decir, no tenemos una discapacidad. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Activa otras habilidades que puedan ejercer funciones parecidas o se potencian otras que puedan, de hecho, ser más recursivos a la hora de tener estilos de vida, ¿sí? O mejorar la calidad de vida. Bueno, entonces, para que iniciemos conociendo las inteligencias múltiples con nuestro cerebro, los voy a invitar en esta tarde para que estén muy dispuestos a escuchar. Los que están tomando nota, recuerde que cuando yo escucho, cuando yo escribo, tengo doble proceso. Entonces es importante que disfruten este encuentro porque en realidad es preparado para ustedes. Les voy a compartir mi siguiente pantalla porque los voy a invitar entonces a un viaje por nuestro cerebro y podamos comprender un poco más lo que estoy diciendo. Ya les voy a mostrar y me dicen si ven mi pantalla. Sí, Diana, perfecto. Esta es la parte que más me encanta de mi cuerpo, el cerebro. Vivo enamorada del cerebro y de todas las posibilidades que tiene. Entonces, como les decía, voy a utilizar un lenguaje sencillo porque tenemos un contexto, tenemos personas pues de todos los niveles, de semestres y personas egresadas y familias. Bueno, nos han enseñado, ahorita lo decía la profesora Dubis, nos habían dicho que el cerebro nada más se potenciaba, utilizamos el 10%. Yo les voy a contar, y más que a contar, a comprobar que sí, nuestro cerebro funciona en todas sus partes y cada una de ellas tiene una función específica. Entonces, cuando hablamos del cerebro, vamos a hablar de 2 hemisferios, ¿cierto? Tenemos que hablar entonces del hemisferio, denme un segundito, hemisferio derecho, que viste, y tenemos el hemisferio izquierdo, que está entonces al otro lado. Entonces vamos a estar muy atentos porque ahorita vamos a realizar un ejercicio. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Resulta que son asimétricos, no son iguales los dos. Para hablar de asimetría teníamos que tener en consideración que fueran tal cual iguales, pero
hay dendritas o algunas partes que no son tal cual. Entonces, esos hemisferios están compuestos por 4 lóbulos, ¿listo? Entonces, lóbulo frontal, lóbulo temporal, tenemos uno a cada hemisferio, temporal, occipital y parietal. Resulta que esos hemisferios es donde vamos a encontrar el desarrollo de las inteligencias múltiples. Entonces vamos a iniciar con la primera inteligencia, que es la lingüística. Les cuento que para codificar el lenguaje, lo primero que vamos a encontrar en el lóbulo frontal va a ser el área de Broca. Yo sé que ustedes la han escuchado. Resulta que el área de Broca es la encargada de la producción del lenguaje, o sea, de la sonoridad de las palabras, pero también de los procesos leptoescriturales. Resulta que el área de Broca no trabaja sola. Ella necesita un compañero para poder trabajar en los procesos educativos. Resulta, mis profes, que el área de Broca, nosotros cuando vamos a planear una actividad para primera infancia o para colegio, debemos de tener en cuenta en qué etapa lingüística se encuentra, en la prelingüística, lingüística, alfabética o alfa, se me olvidó la última, no recuerdo, se me fue, será de pronto los nervios. Bueno, entonces, cuando tenemos en cuenta cada una de las etapas de lectoescritura, vamos a tener en consideración qué estrategias yo puedo utilizar. Entonces, si yo sé que el área de Broca se encarga de producir y de codificar, yo necesito la parte de mi cerebro que se encargue de ¿qué? De comprender. Entonces vamos a mirar cuál es la parte que se encarga entonces de comprender. Entonces vamos a ir al lóbulo temporal, el área de Wernicke. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando el área de Broca codifica y produce, bueno, ¿qué va a hacer? Va a producir ese lenguaje, lo va a traducir, es decir, todas las ideas que tenemos en nuestros pensamientos que divagan se materializan en una idea. Esa idea se hace visible a partir de la comunicación, que esa comunicación puede ser hablada, escrita o también gestual. Entonces es importante cuando conocemos esa parte de nuestro cerebro para potenciar habilidades en competencias entonces lingüísticas. ¿Listo? Nuestra segunda parte que vamos a trabajar entonces va a ser el área que les encanta a todos, que es la lógico-matemática. Entonces, en la área de lógico-matemática vamos a encontrar el lóbulo frontal, va a estar inmersa en todas, porque está nuestra capacidad de tomar decisiones, y recuerde que las matemáticas no es solamente lo que se trata de codificar, lo que se trata de razonamiento de pronto matemático, lo que se trata de generar hipótesis, y no solamente de cálculos o cuantificadores, también tiene que ver con la capacidad que tiene el niño de resolver problemas. Entonces, esa capacidad, este lóbulo frontal, se va a encargar de esa memoria de trabajo y que yo pueda tener una buena resolución de problema frente a una situación específica que se esté dando. Y luego vamos a tener el lóbulo parietal. Entonces estamos mirando que todas las partes del cerebro van a participar. El lóbulo, se me perdió mi lóbulo, parietal derecho inferior. Listo, esta partecita se va a encargar del razonamiento matemático. Ay, profe, con razón es que a mí nunca me potenciaron esa parte, por eso es que para las matemáticas no tengo tanta habilidad. Todos podemos desarrollar capacidades matemáticas, aprender el inglés, aprender cualquier lengua desde que tengamos, no se les olvide esa palabra, profe, estimulación. De acuerdo a esa estimulación puede desarrollar cualquier capacidad, inclusive también musical, ¿sí? Entonces, cuando activamos ese lóbulo parietal inferior, que pasa ese razonamiento matemático, empieza a funcionar de manera más eficaz. Recuerde que debemos de tener en cuenta el desarrollo, el crecimiento y maduración de cada etapa, ¿de qué? Del niño, del adolescente, del joven, aún del adulto, ¿sí? Cuando yo conozco ese proceso de maduración, voy a responder a esa necesidad natural, ¿sí? Y voy a responder también de acuerdo a un criterio que nosotros también denominamos el estilo de aprendizaje o el ritmo de aprendizaje. Que hablamos que el aprendizaje nunca va a ser lineal o todos no adquirimos las mismas capacidades al mismo tiempo. Lo mismo que cuando aprendimos a caminar, a correr, ¿listo? Entonces,
es importante tener en cuenta, y a los papitos también, que no todos los niños aprenden de la misma manera, entonces que no comparen con sus hijos. Es que cuando Juanita tenía 5 años ya sabía leer, y Peranito, que tiene también 5 años, no ha aprendido a leer. Entonces no comparar, porque todos los procesos son diferentes y los estímulos son diferentes y las respuestas a los estímulos también se dan de manera diferente. Bueno, nuestro tercer inteligencia. Vamos entonces para la corporal. La corporal, nosotros lo mencionamos mucho, que es la diadema. Entonces, la diadema sería en esta parte, que es la corteza motora. ¿Dónde está? Ubicada en el lóbulo frontal. Esta es la corteza motora. Resulta que se encarga de todos los impulsos nerviosos cuando yo tengo ademanes, cuando, mis movimientos corporales, motricidad fina, motricidad gruesa, inclusive también en movimientos precisos en mis manos, en mis pies, lo que tiene que ver con el torso. Todos los movimientos son controlados por la corteza motora, pero resulta que tenemos algunos movimientos que son innatos o arcaicos. ¿Qué quiere decir? Que nacemos con ellos. Cuando somos bebés tenemos unos reflejos innatos, pero a medida que vamos creciendo van desapareciendo. Esos estímulos no son controlados. Ejemplo, cuando parpadeamos. Yo sé que usted no le envía a su cerebro, bueno, en un minuto voy a parpadear 50 veces, ¿cierto? Usted no está contando 1, 2, no, yo creo que no nos concentraríamos en ningún ejercicio. Eso es un movimiento involuntario. En nuestro cerebro sabe que nosotros parpadeamos, inclusive cuando hablamos salivamos, cuando hablamos tenemos ademanes, por ejemplo, yo tengo muchos ademanes. Entonces, todo esto es controlado por la corteza motora, ¿listo? Por eso hablamos de la inteligencia corporal. Ahorita entonces en todo este asunto del COVID-19 está ahorita no sé si llamarlo fenómeno, pero tiene que ver con la hiperproductividad, ¿cierto? No solo en lo laboral, sino también en la escuela. Entonces, estamos saturando a los niños de una tecnología. Recuerde que hay tecnología pasiva e interactiva. Entonces, los niños son unos nativos digitales. Y frente a esto no podemos pretender que el niño las 4 o las 7 horas o 6 horas que estaba en el colegio esté conectado a un computador. Es necesario realizar unas indicaciones que van a ser por este medio, pero que luego el niño pueda tener entonces en su mano un cuaderno, pueda tener los espacios donde pueda en realidad estar tranquilo, concentrarse, poder recortar, realizar las actividades que podríamos hacer en la escuela, ¿sí? Obviamente los padres no están de pronto preparados en cuanto a lo cognitivo y no son de pronto los que, a ver cómo lo digo, los padres, claro que son los primeros maestros para la vida de nosotros, pero me refiero a que el maestro conoce las herramientas indicadas y cómo explicar cada tema. Entonces es importante que la información que nosotros demos a los padres también implique el movimiento. Es importante que y sobre todo cuando son niños, ellos necesitan en realidad no tanto la tecnología interactiva y pasiva, como les decía, necesitan de ese espacio que es nuestra casa, ¿cierto? Le preguntaban a Tonucci en una entrevista que le realizó en el 21 de abril, que cómo podíamos de pronto tomar como toda esta crisis para nosotros tener algo positivo, y él decía, la casa se debe convertir en un laboratorio. Y eso es lo más importante, profes, y los padres que nos estén escuchando, su casa debe ser un laboratorio. Y él decía, ¿cómo convertir la cocina en un laboratorio? ¿Cómo podemos hacer estadística en la cocina? Cuando llegue el mercado de pronto, ¿cuánto nos gastamos esta semana? ¿Cuánto nos gastamos la semana pasada? Vamos a hacer unas estadísticas, vamos a realizar un cuadro comparativo. Eso es inteligencias múltiples. No solamente leer y escribir, no, tenemos que tener en cuenta, bueno, cuando lavamos la ropa, cuánta cantidad de agua se gasta, ¿sí? Porque entonces, ¿qué permite que la ropa se seque cuando hay viento, cuando el sol entra? Fenómenos naturales. Eso es lo que nos invita las inteligencias múltiples. Bueno, voy a seguir. Estamos en la corporal. Espero que estén muy atentos. Yo sé que hablo muy rápido. Entonces, si no me están entendiendo, me dicen, yo bajo un poquito el ritmo, pero me apasiona y yo empiezo a hablar muy rápido. Bueno, vamos entonces para la inteligencia musical. Como les decía, está muy articulado con la inteligencia corporal porque es el movimiento. Pero entonces, en la musical vamos a ir a la corteza auditiva, que está en el lóbulo occipital. Vamos a buscar el lóbulo occipital, corteza visual primaria. Entonces, ¿qué va a hacer esta corteza? Va a percibir, discriminar, transformar y expresar. ¿Qué pasa con la corteza visual?
Nosotros entonces capturamos la imagen, uno pensaría, o yo pensaba cuando era niña, que la visión ingresaba pues por acá, por los ojos, ¿cierto? Pero la visión ingresa por el lóbulo occipital, es como una cámara que captura y luego es proyectada, ¿cierto? ¿A partir de qué? De la visión que usted puede entonces percibir y capturar una imagen. Entonces, ¿qué pasa? Los sonidos, con los sonidos pasa lo mismo, esa corteza visual se encarga entonces de codificar inclusive lo que ve, pero también lo que escucha. Y esa información está formada, por ejemplo, está formada en códigos lingüísticos o también es codificada a partir de lo que nosotros escuchamos. Yo no sé mucho de música, pero cuando dicen, bueno, son timbres agudos, son timbres graves, son timbres altos, entonces esa discriminación que la hace inclusive desde la inteligencia musical puede tener esa capacidad para poder elaborarla. Perdón, acá me fui a la visual, era la auditiva. Perdón, pero esa también está implicada porque tiene que ver con la lectura entonces las notas musicales, pero hace mayor énfasis en algunas áreas. Y aquí, menos mal, llegué a este punto. Todas las inteligencias están interrelacionadas y algunas partes del cerebro prevalecen ante otras. Que yo quiera decir que está en el lóbulo frontal no significa que el lóbulo occipital no está participando, porque si toda la información visual ingresa por el occipital, yo para tener procesos de lectura y procesos de escritura necesito que observar, entonces también iría integrada, pero es importante darle la prevalencia a la principal, porque cuando activamos la principal se van a detonar las siguientes estructuras o las siguientes áreas de nuestro cerebro. Bueno, entonces estábamos en la motora. Denme un segundito. Bueno, acá está. Auditiva primaria es esta partecita, si la logran visualizar. Como les decía, en nuestro cerebro está tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho. Entonces hablamos que distingue o reconoce y discrimina los sonidos primarios o inclusive podríamos hacer ejercicio en casa tan sencillo como, por ejemplo, vamos a escuchar una emisora. En una hora, ¿cuántos géneros musicales colocan en la emisora? ¿Cuántos sonidos fueron agudos? ¿Cuántos fueron pasivos o activos? Con los más pequeños manejarlo. Eso sería parte también de una inteligencia múltiple. Y también podríamos hacer frecuencias auditivas a partir de las matemáticas. Bueno, vamos a la inteligencia naturalista. Algunos decían que tenía que ver solamente con el uso y cuidado del medio ambiente, pero les cuento que el parietal resulta que no solamente tiene que ver con lo ambiental. Cuando hablamos de la inteligencia naturalista, hablamos primero de la exploración del propio cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esa exploración o esa identificación del propio cuerpo, yo puedo valorar y ejercer una función sobre otras personas, inclusive sobre nuestras mascotas o sobre un objeto específico de la creación. Es decir, cuando yo puedo gobernarme, autocontrolarme, yo puedo tener a mi cargo la responsabilidad de una mascota, ¿sí? Eso es inteligencia naturalista, no solamente incluye una persona externa o el medio ambiente, sabemos de que el medio ambiente va a prevalecer, pero primero va a partir del autocuidado como seres humanos, los autocuidados que tenemos en la primera infancia, no solamente es hablar del cuidado de nuestros genitales, de la sexualidad, sino también de cómo cuidamos nuestros ojos, nuestros oídos. Recuerden que en todas las actividades deben de ir enfocadas a 5 sentidos, y nosotros casi siempre trabajamos 3, y dejamos el olfato y el gusto, no sé dónde. Entonces es importante, el olfato es súper importantísimo, y el gusto aún mucho más. Y teniendo en cuenta que somos nos gusta mucho percibir, nos gusta mucho tocar, nos gusta mucho de pronto ejercer esas habilidades del pensamiento que Me botó el teléfono de la señora Margarita de las Hebas, no sé. pero de pronto ella le dice dónde hay. Qué pena. De resto no hay más ninguna parte. María. Dianita, recordarle Hola, a los Diana, compañeros que recuerda deshabiliten el el tiempo. sonido. Muchas gracias. Todos, porfa, deshabilitan el sonido. Gracias. Ya.
Bueno, entonces les decía, yo me desconcentro muy fácilmente, esperen un momentico, yo retomo. No se me olvidó. Se me olvidó lo que iba, profes. Bueno, Profe, estábamos hablando sobre el olfato, ay, que sí, era muy gracias. importante. Eso, gracias, muy bien. Entonces, a veces pensamos que el olfato no es importante ni el gusto. Y yo sé que con los niños, con los más pequeños, nos encanta que ellos toquen el material, que ellos lo exploren, hacemos materiales didácticos súper interesantes, pero pocas veces tenemos en cuenta el olfato. ¿Ustedes han pensado, profes, a qué huele el aprendizaje? ¿Qué olor tienen las letras? ¿Qué olor tienen los sonidos? ¿Qué olor tiene el aprendizaje? ¿Cierto? Entonces, son preguntas que nos invitan también a imaginar. Eso es muy interesante. Los adultos también necesitamos imaginar. A veces creemos que porque estamos con los de 11, a los de 11 les encanta. Yo he trabajado con adolescentes y les encantan también imaginar, crear mundos también fantasiosos, posibilidades de soñar, y eso es lo que necesitamos nosotros en esas aulas. Necesitamos ponernos en el rol del cerebro que aprende. Esa es la estrategia, ponerme en el lugar del otro que está aprendiendo. Y cuando yo enseño, aprendo dos veces, porque estoy preparando una clase, pero también la estoy impartiendo. Bueno, voy a seguir porque yo creo que el tiempo te va cortando. Vamos para la inteligencia la visoespacial me falta. La visoespacial es importante que trabajemos actividades tridimensionales, ¿sí? Origami, todo lo que tenga que ver con forma, con textura, con color. Entonces vamos a ver el lóbulo occipital, ese es el que yo les decía que era el visual, occipital, temporal, por aquí está, occipital, es el que yo les decía que tenía que ver entonces con la visión, poder también trabajar derecha, izquierda, y sé que los profes tenemos esa dificultad. A veces les decimos derecha y ellos van para la izquierda, y después les regañamos al niño, pero es que el profe también tiene fallas en lateralidad. Hablamos de direccionalidad, hablamos entonces de formas, de texturas, hablamos también de colores y todo lo que tiene que ver con el espacio. Y por último tenemos la inteligencia intrapersonal, que entonces, como les decía, en el lóbulo frontal está toda la toma de decisiones, ¿cierto? En este lóbulo está toda la toma de decisiones, pero hay una parte súper importante. Recuerden que nuestro cerebro, ¿cuál es la diferencia que tenemos de pronto nosotros con los animales? Entonces, tenemos, nuestro cerebro es este, entonces está el cerebro reptiliano, y si ustedes miran, si yo empuño mi mano, van a mirar un poquito la forma de la imagen que yo tengo, ¿cierto? Que es el cerebro. Entonces tenemos tres capas. El reptiliano, que es entonces de los animales, luego viene otra capa, que es el límbico, donde están todas nuestras emociones, y por último viene el neocortés, que es entonces que se va a encargar del raciocinio o de los procesos mentales. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia intra e inter, tenemos que remitirnos al sistema límbico. Esto es donde está, muy bien, ustedes lo acaban de pensar, nuestras emociones. Entonces, tiene que ver con la emoción, con la motivación. Resulta que la profe llega súper animada a clase, motivación extrínseca, pero cuando llegan los niños no quieren participar, los adolescentes no quieren participar, hay que realizar actividades tanto que permitan la motivación hacia afuera, ¿cierto? Pero que también esa motivación venga de ese estudiante, de esas ganas de aprender, de que no se constituya la escuela un espacio aburrido, sino un espacio donde en realidad podamos aprender. Entonces, dentro de esa inteligencia del sistema límbico, vamos a ver momentos de, por ejemplo, donde se puedan vivir varias situaciones, permitir el manejo de emociones. A los jóvenes les encantan los dramatizados, sobre todo en los colegios, y realizar temas de la vida real donde ellos puedan mirar que la tristeza no está mal. No está mal que a veces lloremos, no está mal, es hablar porque a veces estamos tristes y no tenemos un motivo aparente, porque es válido llorar los hombres, porque es válido que también lloremos las mujeres. Entonces es conocernos y conocer al otro, que todos los días no amanecemos con una sonrisa, y les aseguro que ustedes tampoco, ni yo tampoco. Conocer todas esas emociones para tener dominio propio. Entonces ese sistema límbico nos va a ayudar a trabajar ambas inteligencias. Entonces la intrapersonal, desde lo que yo soy,
hago una introspección de lo que soy como ser humano para luego tener una inteligencia intrapersonal, ¿sí? ¿Cómo reconozco al otro? ¿Cómo hago esa lectura de su rostro? Porque recuerde que los gestos hablan. ¿Cómo hacemos esa lectura del otro para poder comprenderlo y tener, primero, empatía, que es lo que más necesitamos en esta sociedad? Y segundo, habilidades sociales. Bueno, bueno, yo creo que ya, entonces vamos a las estrategias. Espero que les haya gustado esta parte. Y creo que me faltó, bueno, yo les hablé yo creo que se me olvidó hablar ¡ay, ya! Se acabó mi tiempo. Bueno, lo que le voy a decir ya es puntual y no me demoro. Ya termino. Las estrategias. Entonces yo creo que ya no estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? 5 minuticos, María. ¿Están viendo mi pantalla, profe? Sí, estamos viendo, mi profe. Recuerda que tenemos nuestra otra compañera. Entonces, sí, ya. 2 no me minuticos, demoro nada. Arregla. Muchas gracias, mi profe. Con mucho gusto. 5 minutos, no, 2 minuticos. Bueno, entonces, profe, entonces aquí en la presentación les va a quedar porque no me puedo demorar más. Entonces, hay unas estrategias que ustedes pueden utilizar para trabajar en clase. De acuerdo a cada inteligencia, tenemos desde informes de lectura para personas ya adultas, pero también tenemos lenguajes como historias, cuentos, poesía, lenguaje de narrativa, lírica. Desde matemáticas tenemos árbol de problemas, en juegos de encajar, relatos estadísticos, juegos virtuales, tenemos desde el espacial, entonces, ahorita les mencionaba actividades tridimensionales, metáforas que los niños inclusive puedan realizar material tangible, corporal bailes, tenemos música, podemos interrelacionar todas las inteligencias y realizar una sola actividad interrelacionando ambas. En la musical, lo que les decía ahorita el ejemplo, articulando géneros. El interpersonal, recuerde que sería el juego de roles, actividades que potencien entonces el trabajo con el otro, redes de apoyo entre los mismos niños y estudiantes, la inteligencia intrapersonal, entonces diarios personales, trabajar los autoestima, autoimagen y autoconcepto. La naturalista, trabajar el medio ambiente, reciclaje, plantas medicinales, frutales, florales. Y por último, entonces, decirles que las inteligencias trabajan de manera conjunta y es necesario la combinación de ambas dentro de la estructura. Y finalmente ya van a encontrar un cuadrito en donde están recomendaciones para directivos, docentes, familias y cuidadores. Y por último, quería terminar entonces, por aquí escribí una frasecita que me parece muy importante, que dice, si tienes deseos de cambios, pues, ay, perdón, ya allí me entiendo mi letra. María se me puso nerviosa. Si deseas deseos de cambios, nos puedes seguir haciendo lo mismo. Y lo decía entonces Einstein. Si nosotros queremos transformar entonces, mis profes, la educación, tenemos que empezar por nosotros mismos. Yo tengo una visión futurista de la educación y yo creo que sí podemos transformar. Entonces, mi invitación hoy para terminar es que sigamos transformando escenarios educativos desde nuestra casa, desde la virtualidad, basados primero en la pasión y segundo, tengamos en cuenta el rol de la persona que está aprendiendo y ponernos en el cerebro del otro es súper importante para tener éxito. Muchas gracias a ustedes por su atención. Listo, récord. Nunca había hablado tan rápido, yo creo. Bueno, ya. María. Profe, muchas gracias. En realidad fue una excelente exposición. Los comentarios han sido muy positivos frente a tu exposición y pasamos a nuestra magíster para darle ya paso a Erika Marcela Restrepo Bolívar, donde nos va a hablar sobre la educación de aprendizajes. Gracias, Erika, por aceptar esta invitación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a la facultad por la invitación. De verdad que este espacio es muy apropiado para compartir con todos ustedes. También darle las gracias a todos los que están ahí súper atentos, escuchando, porque yo sé que es un tiempo muy valioso que están dedicando. Bueno, mi intervención tiene un propósito muy sencillo que es invitar
a que ustedes sientan la necesidad de seguirse formando en evaluación, específicamente en competencias para poder diseñar, implementar una evaluación justa, válida, confiable, pero que también nos ayude a saber qué hacer como con esos resultados de evaluación. Entonces mi propósito simplemente es ofrecer unos apuntes para generar inquietudes entre ustedes y ganas de seguir como aprendiendo sobre evaluación. Como decía María, yo trabajo en el programa de licenciatura en inglés y allí tengo a cargo el curso de evaluación. También acompaño trabajo de grado con la misma temática de evaluación. Igualmente he estado acompañando a los profesores del programa en el desarrollo de esas competencias para implementar una evaluación, como les decía ahorita, más justa, más confiable, más válida y más auténtica. Bueno, es muy importante desarrollar estrategias para la enseñanza. La intervención de la profesora Diana nos hacía pensar como en todas esas posibilidades que tiene el maestro para desarrollar la inteligencia, para lograr aprendizajes, pero resulta que la evaluación se nos está quedando en un segundo plano. A menudo se da por hecho que el profesor que sabe enseñar sabe evaluar, pero en realidad los que nos hemos estado ahí como interesando más por el área de la evaluación, sabemos que no es un proceso sencillo, que se hace solo. Es un proceso muy complejo que requiere el desarrollo de habilidades, de conocimientos, pero también de principios para poder llevar a cabo una evaluación bien diseñada, no solamente del aprendizaje, sino para el aprendizaje. Y aquí quiero hacer como una pequeña observación, no es lo mismo evaluar el aprendizaje que evaluar para el aprendizaje. La idea es que la evaluación nos aporte información que nos permita mejorar esos procesos de enseñanza. Bueno, yo quise organizar mi intervención, va a ser en dos partes, ¿listo? Entonces la organicé en dos partes precisamente por dos situaciones que me llamaron mucho la atención estos días con el tema de la coyuntura que estamos viviendo y donde casi que todos los docentes tuvimos que pasar de la noche a la mañana a procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por la virtualidad. Me llamaron mucho la atención estas dos situaciones. La primera fue que conversando con algunos estudiantes del curso de evaluación, al preguntarles por cómo estaban haciendo la evaluación en las prácticas, porque tengo estudiantes que están haciendo su práctica todavía desde la casa, entonces yo les pregunté cómo van con el diseño de evaluación, cómo están implementando. Me encontré con que algunos decían, no, profe, nosotros no estamos evaluando, porque las directrices del maestro cooperador o de la institución escolar es que no se haga evaluación, que solamente se planee clase y se haga el proceso de instrucción. Eso es una situación que me llamó mucho la atención y ya les voy a decir por qué. Y la segunda situación fue como una preocupación que manifestaron algunos docentes que se desempeñan en la educación superior frente al hecho de que sienten que perdieron control sobre la evaluación al pasar a estos escenarios y ambientes virtuales y que de pronto la confiabilidad de la evaluación es escasa, que no logran como implementar unas prácticas evaluativas confiables. Esas dos situaciones me llamaron mucho la atención. La primera es como una ilustración de que la evaluación todavía se ve alejada de los procesos de enseñanza, todavía se ve como ajena, como que ocurre nada más en momentos y no está alineada a los procesos de enseñanza. Esa es la primera preocupación, digámoslo así, que me genera esa situación. Y la segunda es que todavía los docentes están implementando estrategias evaluativas tradicionales, ¿cierto? Están implementando una evaluación muy tradicional de tipo sumativo totalmente, donde se verifica es que el estudiante haya comprendido contenidos y no realmente que se esté moviendo hacia el desarrollo de competencias. Entonces, en eso, pensando en esas dos situaciones y frente a esas dos preocupaciones que me surgen,
porque mientras no trascendamos la percepción que tenemos de la evaluación como momento hacia una percepción de evaluación como proceso, mientras no cambiemos esas creencias, mientras sigamos implementando la evaluación para medir alcance de contenidos y no competencias, no vamos a lograr un impacto y no vamos a lograr que la evaluación realmente sea para el aprendizaje. Entonces, con esas dos situaciones claras, esas dos preocupaciones, organicé esta intervención de la siguiente manera. Vamos a hacer un primer ejercicio. Yo estoy convencida por todos estos años que llevo como orientadora del curso de evaluación, que el punto de partida para poder empezar a generar otras formas de evaluación que de verdad nos lleven al aprendizaje, y no solamente el aprendizaje, ese punto de partida es la reflexión sobre las propias creencias que tenemos frente a la evaluación, frente al rol de la evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ese es el punto de partida. Mientras yo ignore cuáles son mis creencias y no las tenga claramente identificadas, difícilmente me voy a poder mover a querer aprender sobre otras formas de evaluación y querer implementar otras formas de evaluación. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio donde ustedes van a sentir como que pueden empezar a identificar cuáles son esas creencias que tienen frente a la evaluación y también frente a sus prácticas. Ya muchos de ustedes se encuentran trabajando como docentes en contextos y realmente aplican evaluación, implementan evaluación, pero es importante que reflexionen sobre esas prácticas evaluativas, qué características tienen, cómo se están dando. Mientras no hagamos conciencia y un análisis de eso, no nos vamos a poder mover como a lo que queremos, que son estrategias para implementar mejores formas de evaluación. Y el segundo momento, entonces, siendo conscientes de que necesitamos de todas maneras empezar a hacer algo para beneficiar a nuestros estudiantes y nosotros también como docentes sentirnos más a gusto con las prácticas evaluativas que implementamos, les voy a proponer unas estrategias para aumentar la validez, la confiabilidad, la autenticidad de las tareas evaluativas que ustedes están proponiendo a los estudiantes. De alguna manera, como unos apuntes para que ustedes puedan revisar si su evaluación está siendo confiable, auténtica, válida. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a compartir la presentación donde tengo las primeras preguntas. Me gustaría que tuvieran a mano papel y lápiz para que fueran contestando cada una, y este ejercicio de verdad más adelante lo podamos incluso en otro espacio o con sus docentes en el programa retroalimentario. Bueno, espero que ya estén visualizando en sus pantallas Profe Erika, sí, se ve súper bien. Sí. Listo, muchas gracias, Marta. Este grupo de preguntas que les van a ayudar en esa identificación de sus creencias frente a la evaluación y a examinar un poquito las prácticas que están llevando a cabo en la actualidad. Preguntas para orientar la reflexión. Entonces, cada uno va a pensar en este momento cómo se relaciona la evaluación que propone con las metas de aprendizaje y lo enseñado en clase. ¿Es usted de los docentes que al momento de diseñar la evaluación piensan los objetivos de aprendizaje, piensan esas metas? Profe Erika, qué pena, ¿será que tú nos puedes mostrar la presentación? No está el viendo. compartir no se ve. pantalla, compartir, qué pena chicos, gracias. Eso, profe, compartir pantalla y falta compartir la presentación. Entonces, mientras tanto, les recuerdo, por favor, apagar sus cámaras y sus micrófonos para que las personas que nos están viendo estamos viendo todas las cámaras y nos distraemos un poco. Muchas gracias. Recuerden que solamente les va a llegar el certificado a las personas que se inscribieron en la página del Sistema Académico de la Universidad Católica Luis Amigó, y asimismo el listado de asistencia se está tomando de manera automática.
Profe Erika. Listo, ya Tranquila, voy mi profe. entonces a mirar acá. Si tienen alguna duda e inquietud, por favor ir colocando en el chat para que al final demos paso a las preguntas. Ahí sí se está viendo la Sí, va a empezar presentación. sí, no. mi profe, muy bien. ¿Sí? Mi profe, sí. Listo. Bueno, denme un segundo. Me cuentan entonces, porfa, si ya la pueden visualizar. Sí, profe, la podemos ver. ¿Seguro? Listo. Bueno, entonces, van a pensar si al momento de ustedes planear la evaluación tienen en cuenta los objetivos de aprendizaje, las metas y hacen como memoria de lo enseñado en la clase o simplemente arrancan de una a diseñar ítems, tareas sin tener en cuenta estos objetivos y estas estrategias de enseñanza aplicadas. Entonces cada uno va a pensar si de verdad lleva a cabo ese paso o es algo que pasa inadvertido en la planeación de su evaluación. Otra pregunta tiene que ver con cómo se tienen en cuenta los estilos de aprendizaje a la hora de evaluar. A partir de la presentación que hacía la profesora Diana, veíamos que todos aprendemos de formas distintas y que hay que estimular esas formas, pero ¿qué pasa con la evaluación? ¿Será que al momento de hacer la evaluación se nos olvida eso y volvemos entonces a implementar la misma estrategia para todos los estudiantes sin importar esos estilos de aprendizaje? Es importante entonces mirar si estamos teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje también para la evaluación. Esto les permite a cada uno ir evaluando sus prácticas. Yo hago esto, no hago esto. Yo no he pensado nunca en que eso se debe hacer. Esa es la idea con este ejercicio, que todos vayan revisando sus creencias y también sus prácticas. ¿Qué tipo de participación tienen los estudiantes en la toma de decisiones al momento de planear la evaluación? ¿Tienen los estudiantes algún tipo de participación en la planeación? Ellos tienen, digamos, voz y voto a la hora de tomar decisiones frente a cómo evaluar, cuándo, por qué, incluso se les da participación en el diseño de instrumentos de evaluación, se toman en cuenta sus necesidades. Es otra pregunta que también nos debemos hacer como maestros. ¿Cómo se enteran los estudiantes sobre el cómo, el cuándo, el por qué de la evaluación? El qué. Simplemente lo dejamos como por sentado desde el inicio del curso o realmente vamos diciéndole a los estudiantes las razones para evaluar, los propósitos, las modalidades de evaluación, cómo comunicamos esa información a los estudiantes. Le damos a los estudiantes oportunidad de emitir juicios sobre su desempeño y de qué manera lo hacemos. Esta pregunta va dirigida hacia las prácticas, por ejemplo, de autoevaluación. En sus clases usted promueve la autoevaluación, usted promueve la coevaluación, o solamente el juicio del docente es el que tiene valor todo el tiempo, sin importar de pronto que puedan decir los estudiantes frente a su desempeño. ¿Qué porcentaje de la evaluación es planeada y qué porcentaje es incidental? No siempre la evaluación es, digamos, lo formal, ¿cierto? De tipo sumativo. Tenemos que tener en cuenta que la evaluación también debe aportarnos información desde lo informal, observaciones de clase, conversaciones informales con estudiantes. Entonces, este tipo de práctica de evaluación informal tiene espacio en su clase. O solamente la evaluación en sus cursos y en sus clases es en los momentos sumativos y no más. No hay otras formas de informar esas decisiones que usted toma. Se enfoca la evaluación en el proceso, pero también en el producto. Eso es importante mirarlo. ¿Qué de lo que usted implementa en evaluación apunta al proceso del estudiante y qué al producto? O solamente tenemos en cuenta el producto. Cada uno irá contestándose de manera individual estas preguntas para ir entendiendo qué cree sobre la evaluación y hacia dónde van sus prácticas.
¿De dónde provienen las actividades evaluativas que usted propone? ¿Se las comparte algún otro docente? ¿Las toma de internet? ¿Las diseña? Es importante reconocer la fuente de esas evaluaciones para mirar de dónde provienen la mayor parte del tiempo. Hay variedad en los métodos de evaluación que utiliza. ¿Propone formas de evaluación alternativa o solamente confía en los test tradicionales? ¿Qué estrategia se emplea para asegurarse de que su evaluación es justa, válida, confiable? Usted revisa la evaluación que propone en la clase. Tiene unos instrumentos, unas estrategias claras para medir los niveles de validez, de autenticidad, de confiabilidad de eso que usted le está proponiendo a sus estudiantes. ¿Cómo se asegura de que su evaluación es ética? ¿Qué estrategias tiene usted para guardar la confidencialidad del proceso del estudiante? ¿Cómo se asegura usted de que el uso de los resultados de la información es adecuado? Y además de asignar notas, ¿con qué otros propósitos implementa la evaluación? ¿Tiene usted claros otros propósitos y los usa para implementar esta evaluación o solamente dedica la evaluación para asignar notas? Utiliza los resultados de la evaluación para planear clases o evaluar sus estrategias de enseñanza. ¿Cuántas veces lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo da retroalimentación a sus estudiantes? Incluye esa retroalimentación fortalezas, debilidades, pero también sugerencias para la mejora. ¿Cómo verifica que sus estudiantes comprenden el enfoque y el propósito de la evaluación que usted les presenta? ¿Cómo verifica qué han hecho los estudiantes a partir de la retroalimentación que usted les da? ¿Eso se queda ahí en simplemente dar esa retroalimentación o de verdad usted se asegura que en el curso haya otros momentos de evaluación donde se retoman esos aspectos que estaban débiles para que ellos sientan que pueden mostrar que avanzaron? Bueno, ya cada uno irá consignando sus respuestas y analizando cómo está frente a esas prácticas evaluativas. Este primer ejercicio está orientado a que revisemos si tenemos una concepción de evaluación como algo aislado, como momento, para que empecemos a transformar hacia una concepción de evaluación de proceso, de propósitos formativos que realmente lleven al aprendizaje y no solamente sean momentos de revisión de aprendizaje. Muy bien, ahora voy a pasar al segundo momento, que consiste en contarles un poquito sobre algunas estrategias que pueden empezar a utilizar para revisar esos niveles de confiabilidad, autenticidad y validez de sus evaluaciones, de manera que vayan siendo evaluaciones más justas y que vayan produciendo más satisfacción en el estudiante y en el docente. Nada más frustrante para un docente que siempre obtener resultados no esperados al implementar la evaluación. Es frustrante para estudiantes y docentes. Entonces vamos a empezar a implementar de alguna manera unos elementos que nos permitan ir reduciendo ese impacto negativo que a veces pueden tener nuestras prácticas evaluativas en el aula de clase. Les propongo entonces unas estrategias para hacer esa revisión de esa autenticidad, confiabilidad y validez. Bueno, aquí yo ya, entonces el primer momento era como un poco para hacer énfasis en la evaluación formativa, en la importancia de la evaluación como proceso y para el aprendizaje. Este momento ya sí es como un poquito el foco en la evaluación sumativa. Al momento de ustedes diseñar tareas evaluativas para recoger información sobre lo que los estudiantes saben y las competencias que van desarrollando frente al curso, es necesario que ustedes revisen si las tareas que están proponiendo cumplen estas condiciones. Bueno, entonces la primera recomendación es, profe, para que no sigamos implementando una evaluación tan tradicional que solamente es de verificación de alcance de contenidos, sino que realmente esas tareas que ustedes proponen permitan medir competencias, desarrollo de competencias de sus estudiantes, es necesario que propongamos tareas evaluativas auténticas. ¿Cómo saber si las tareas que estamos proponiendo de evaluación son auténticas? Primero, entonces es necesario que tomen conciencia como docentes de los procesos de pensamiento que favorece esa tarea que usted está proponiendo.
B, y aquí que se le pide al estudiante en términos cognitivos que haga, que analice, que compare, que observe, que evalúe, que proponga, que critique, para que no nos quedemos simplemente en memorización, recordar, identificar, sino que podamos avanzar en esos procesos de pensamiento. Igualmente, ustedes deben tomar conciencia de los conocimientos y las habilidades que está dinamizando esa tarea que usted le está proponiendo al estudiante. ¿Qué habilidades requiere el estudiante? ¿Solamente ir a buscar información en Internet? ¿O realmente requiere otro tipo de habilidades? ¿Qué conocimientos moviliza? ¿Simplemente unos conocimientos literales, textuales o realmente procesamiento de esos conocimientos? Bueno, ese es el primer paso para mirar si nuestras tareas están siendo auténticas. El segundo es asegurarse de que la tarea que estoy proponiendo evaluativa conecta con asuntos relevantes de los ámbitos personal, familiar y social del estudiante. ¿Qué importancia tiene para el estudiante llevar a cabo esa tarea evaluativa? Es algo totalmente ajeno a él, no hay forma como de que él sienta que eso se conecta con su ser, con lo que está viviendo en la familia, en la sociedad. Es importante que ustedes como docentes empiecen a revisar sus tareas evaluativas, qué tanto permiten conectar todos estos ámbitos con el desempeño del estudiante. Otro elemento que tienen que tener en cuenta para saber si están proponiendo tareas evaluativas auténticas es presentar esa tarea en un contexto, no como algo aislado. Presentar una situación donde el estudiante tiene que asumir un rol y alcanzar un propósito real, convencer a alguien de algo, solucionar un problema, analizar, comparar posibilidades, que sean de verdad propósitos para los que usamos el conocimiento en la vida real y que ese logro de ese propósito en esa tarea se pueda evidenciar a través de un producto. Siempre que una tarea está bien diseñada, tiene todos esos elementos, un contexto, una situación, un rol que asumir, hay un propósito real para desarrollarla y culmina con un producto que evidencia el alcance de esa competencia. Me voy a mover hacia la validez. ¿Cómo entonces empezar a asegurarnos de que las tareas evaluativas que estamos proponiendo sean un poco más válidas? ¿Sí? Y que no vamos a tener problemas con que los estudiantes sientan que eso no tiene nada que ver con lo que hemos hecho en la clase o que les implica habilidades y conocimientos que están más allá de lo que ellos pueden hacer. Bueno, una primera estrategia es asegurarnos de que nosotros como docentes entendemos la meta de aprendizaje, los conocimientos y las habilidades y actitudes requeridas en la competencia para poder proponer una tarea que sea acorde a esos objetivos de aprendizaje. Muchas veces nos encontramos con que la meta de aprendizaje es analizar situaciones y cuando vamos a mirar la tarea le pide al estudiante describir, pero no pide analizar. En este punto estamos hablando de validez de constructo, cómo realmente la tarea sí es un ejemplo de lo que estoy midiendo, cómo si la tarea representa realmente la capacidad y conocimiento de la actitud que estoy diciendo que estoy midiendo. A veces en la meta de aprendizaje dice que el estudiante comunica sus sentimientos en diferentes contextos y las tareas que proponemos no tienen nada que ver con eso. Entonces es un primer acercamiento a esa validez de constructo. Otra estrategia es verificar que la tarea que proponemos es coherente con las estrategias de enseñanza desarrolladas en clase, de manera que esas tareas resulten algo familiar para los estudiantes. Ah, profe, eso es lo que habíamos hecho en clase. Claro, yo ya sé cómo hacer eso. Que ellos perciban en la tarea un reto alcanzable y que se les está pidiendo algo con lo que ellos ya están familiarizados, no imposible. Revisar en qué medida la tarea le permite al estudiante dar cuenta de la competencia y no solamente aspectos aislados. Si realmente la competencia es que el estudiante resuelve un problema bajo unas condiciones específicas, la tarea debe permitir todo ese desempeño y no solamente debe ser un asunto, por ejemplo, preguntar definiciones textuales o verificar si el estudiante
aplica esas definiciones solamente, o sea, la idea es integrar en la tarea todos los conocimientos y las habilidades que dan cuenta del desarrollo de la competencia, no solamente una partecita, porque a veces las tareas evaluativas se nos convierten en verificar solo conocimientos, pero el estudiante siente que no tiene que poner en marcha ninguna habilidad, ni actuar bajo ninguna condición. Otra estrategia para mirar la validez de nuestras tareas es establecer criterios de evaluación que hacen referencia a aspectos observables del desempeño abordados desde las estrategias de enseñanza. A veces los docentes son muy juiciosos y diseñan una tarea evaluativa que va acorde al objetivo, ¿cierto? A la meta de aprendizaje, pero a la hora de establecer los criterios para su evaluación, las famosas rúbricas, todos yo sé que han escuchado hablar de rúbricas, vamos y miramos esos descriptores que aparecen ahí y no tienen nada que ver con lo que se ha trabajado en clase. Entonces, supongamos que el estudiante se le pide que haga un análisis de un texto y uno de los criterios es, por ejemplo, utiliza normas APA para la citación de textos, no sé qué. Eso no se trabaja en clase propia, ¿cierto? Entonces, si bien la tarea sí está conectada al objetivo y a la meta de aprendizaje, el criterio de evaluación no está conectado con lo que ellos han venido haciendo en clase. Entonces ahí empezamos a tener problemas de validez. Los estudiantes pueden percibir que esa evaluación no es para nada válida, porque está teniendo en cuenta aspectos que no se han trabajado, con los que ellos no están familiarizados en el curso. Otro aspecto de validez tiene que ver con el peso o la ponderación, digamos, bueno, le voy a utilizar la palabra la nota, que es más conocida por ustedes, esa nota, que se le asigna a la tarea, debe balancearse con respecto a las notas que se le asignan a otro tipo de respuestas. Les explico un poquito de la siguiente manera. No es lo mismo, por ejemplo, proponerle a los estudiantes ítems de selección múltiple y de pronto de respuesta construida donde ellos tienen que producir máximo una palabrita o una frase, a proponerles una tarea con todos esos elementos que les decía ahora, situación, contexto, rol, donde ellos tienen que producir ampliamente. Entonces no es válido que de pronto asignemos una nota más alta a un quiz tipo selección múltiple o construido que a las tareas. Es decir, las tareas deben tener un valor más alto que otros tipos de ítems o de respuestas, por la complejidad que conllevan y por el esfuerzo que el estudiante tiene que hacer en la producción de ese resultado final que se le pide en la tarea. Y vamos a hablar entonces finalmente de la confiabilidad. ¿Cómo revisar esa confiabilidad en las tareas que le estamos proponiendo a los estudiantes? Primero, plantee instrucciones claras y concisas, evitando lenguaje ambiguo, enunciados muy largos e información irrelevante para los propósitos de la evaluación. A veces ponemos unas instrucciones y unas descripciones de unas tareas que cuando yo termino de leerlas, ni yo como docente sé qué es lo que tengo que hacer. Como que, venga, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí al final? Entonces, evitemos como enredar al estudiante con un lenguaje complejo, con enunciados tan largos, con información que no tiene que ver con lo que se propone evaluar, para que ellos directamente entiendan qué se les está pidiendo. Mientras más sencillo el lenguaje, más directo y conciso, mucho mejor. Profes, revisen aspectos de ortografía y uso correcto de signos de puntuación cuando esté planteando las instrucciones para la tarea. De esa manera le comunicamos también a los estudiantes que eso esperamos de ellos. Divida la revisión de la tarea desarrollada por los estudiantes en diferentes momentos y periodos cortos para evitar la fatiga. Si usted se sienta a revisar 45 tareas el mismo día, en el mismo momento, usted después de la número 10 va a estar cansado, fatigado y va a empezar a tener diferentes consideraciones respecto a la calificación. Entonces eso va a afectar la confiabilidad del resultado, del desempeño del estudiante en esa tarea. Recomendación, profes, dividan esa calificación, esos momentos de revisión en periodos cortos, en distintos momentos, para que usted no se sienta tan fatigado y no incida esa fatiga en el resultado final.
Tenga a la mano la lista de criterios para mantenerse enfocado y evitar que juicios sobre el desempeño del estudiante que no estaban considerados en la evaluación incidan en la calificación. Entonces, a veces cuando no tenemos los criterios a la mano, nos dejamos llevar por cualquier error que el estudiante cometió ahí, pero resulta que ese error no hacía parte de los criterios y terminamos penalizando errores que no hacían parte del foco de la evaluación, y eso es injusto, ¿cierto? Y finalmente, profe, asigne un tiempo razonable para el desarrollo de la tarea, considerando las condiciones reales del estudiante y no tomando como referencia el tiempo que usted como docente emplearía para realizarla. Algunos profes dicen, no, pero es que yo esa tarea, eso yo lo hago en media hora. Profe, la tarea no es para usted, la tarea es para el estudiante, tenga en cuenta las condiciones de ellos, no utilice su tiempo como medida de referencia para asignar tiempos a los estudiantes en el desarrollo de las tareas, para que ellos sientan que tienen suficiente tiempo de realizar un buen trabajo. Bueno, mis profes y demás personas que tampoco son profes que de pronto están participando en el encuentro, eso era lo que yo tenía para compartir. En la medida en que nos aseguremos que todos estos aspectos hacen parte de nuestra planeación e implementación de la evaluación, vamos a tener una evaluación más justa y que nos va a aportar mejores resultados. Yo sé que sí, por experiencia se les digo. Muchísimas gracias y no sé, queda abierto el espacio para preguntas o algo que quieran compartir. Erika y Diana, muchísimas gracias por estar en el encuentro. Estoy revisando el chat y no veo ningún tipo de preguntas. Sin embargo, queremos agradecerles enormemente por su tiempo, dedicación, por sus aportes, que yo sé que son muy significativos. Regalo 2 minuticos para alguna persona que quiera preguntarle algo a las profes que están acá. Bienvenido sea la grabación. Entonces, repito nuevamente, el listado de asistencia se tomó de forma inmediata cuando usted accedió a este encuentro. La grabación se les va a mandar por correo electrónico desde el canal de YouTube del programa de la licenciatura en educación infantil y asimismo les vamos a mandar las memorias. No sé si de pronto está nuestra compañera Lina, que ella se quería despedir de ustedes. Sí, acá está. Sí, aquí estoy. Bueno, en primer lugar queremos agradecer a nombre de los 2 programas y de la Facultad de Educación a las 2 profesoras que tan amablemente compartieron su tiempo y su sapiencia con nosotros, ambos temas supremamente relevantes para lo que estamos viviendo y para el día a día, no necesariamente por la contingencia, sino por el día a día que vivimos en la presencialidad o en la virtualidad, nos sirven muchísimo. Que se están evidenciando actualmente por la contingencia ciertas cosas que ambas profesoras trataron, sí, las evaluaciones de tipo muy tradicional, el no tener en cuenta las distintas formas de inteligencia que los estudiantes tienen y que a veces la misma virtualidad exige, pero agradecemos enormemente a las 2 porque los temas no solamente son relevantes, repito, debido a esta contingencia, sino también son relevantes ante cualquier momento del día a día nuestro como profesores y de los futuros y las futuras profesoras también. No sabemos si hay preguntas, María, pero parece que no. No, hasta el momento no. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las 2 profesoras y a todas las personas de los 2 programas y algunos egresados que alcancé a ver por ahí en la lista. Muchas gracias por participar. A la profesora María Isabel, también muchas gracias por organizar todo el encuentro y por tenernos informados de cómo entrar y demás. Muchas gracias. Lina, muchas gracias a ti. Les recuerdo nuevamente que les vamos a mandar a su correo electrónico la grabación, las presentaciones y recuerden que por el sistema académico pueden descargar su certificado, no de forma inmediata, sino finalizando el semestre. Muchísimas gracias a los estudiantes, egresados, padres de familia, docentes, asesores y demás por estar en este espacio que para nosotros es demasiado importante. Les dejamos el tutorial de cómo descargar el certificado, asimismo se los mandamos por correo electrónico. Que tengan una feliz tarde.
Muchas gracias.